Ya, el primer grupo que comience. Buenas noches, doctor y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número uno de exposición y el día de hoy, pues, les vamos a hablar el compañero Johan y yo acerca de dos temas importantes, el cual es de edema pulmonar y también de lo que serían las enfermedades de la aorta. Siguiente diapositiva, por favor. Para hablar un poco de lo que es el edema de pulmón, pues primero hablaremos de su definición, el cual esta nos indica que el edema agudo del pulmón, esta es una insuficiencia cardíaca izquierda, la cual va a tener cierto predominio de los síntomas y también de algunos signos de congestión pulmonar. Esta se va a tratar de un paciente que generalmente va a tener ciertos antecedentes cardiovasculares y va a presentar episodios de disnea de una manera más o menos súbita, acompañadas de ortopnea. Ahora si hablamos un poco acerca de los diagnósticos clínicos y exploraciones complementarias, lo primero que señalamos es la historia clínica. Hijo, En espérate un esta momento, espérate un momento. Por favor, préndanme el video que estoy viendo y casi todos tienen apagado el video. Quiero ver el video de ustedes que están en clase. Ya listo, comienza. Ya. En esta parte de la historia clínica les mencionaba que el paciente presenta disnea de una aparición aguda, también presenta ortognia, disnea paroxística nocturna y también puede presentar tos con expectoración de algún color específico. Dentro de lo que es la exploración física, pues el paciente lo encontraremos taquicneico, también taquicárdico y también con importante trabajo inspiratorio. También existen algunos datos que confirman que cuando existe algún tipo de congestión pulmonar, habrán estertores pulmonares húmedos. En este caso, pues se van a presentar en ambos campos pulmonares y también puede aparecer elevaciones de la presión venosa yugular y a la vez edema en las extremidades inferiores. A la hora de la ocultación, pues podemos presentar lo que sería un tercer tono, que también es conocido como un tono de galope, y también puede haber soplos que indiquen valvulopatías asociadas o una insuficiencia mitral funcional. Ahora, si hablamos de lo que son los exámenes complementarios, pues se debería solicitar de una manera obligatoria y urgente, pues lo que sería una estándar de tórax, la cual en esta podemos observar que se destaca pues, un patrón alveolar bilateral en la que también podría aparecer cierta cardiomegalia, también algún tipo de infiltrado intersticial, como por ejemplo las que se conocen como las líneas B de Kerley, y también algún tipo de infiltrado alveolo intersticial. También las que son conocidas como las infiltraciones en ala de mariposa. Ahora, en lo que sería su electrocardiograma, pues este también se debería hacer un electrocardiograma y también mantener lo que sería la monitorización del electrocardiograma para valorar y saber si existe algún tipo de síndrome coronario agudo o problemas con la frecuencia cardíaca, donde pues por lo general en este tipo de patología pues se obtiene algún tipo de taquicardia supraventricular y algunos signos de cardiopatías estructurales. Dentro de lo que es la analítica de sangre y de orina, pues de laboratorio también podemos solicitar un hemograma, podemos las bioquímicas con creatininas e iones, también las enzimas cardíacas, tales como la mioglobina, las troponinas, la CPK, el TGO y también hasta la LDH. También tenemos lo que sería la determinación de péptidos natriuréticos, como por ejemplo el cerebral, que en sus siglas sería el BNP, y también a la vez el que se conoce como el ProBNP. En el caso de la gasometría, en esta parte pues también tenemos que llevar la monitorización de lo que sería la saturación arterial del oxígeno y también la gasometría arterial.
en la que pues el paciente puede mostrarnos una leve hipoxia y también el paciente se puede encontrar normo hipercándrico. Puede aparecer en la gasometría. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta parte pues ya les hablaré acerca de lo que es el diagnóstico etiológico. En este tipo de patología es necesario establecer lo más precoz posible, pues lo que va a hacer el diagnóstico de la cardiopatía causal del edema pulmonar, porque alguna de estas etiologías pues va a tener un tratamiento específico. Y entre algunas de estas etiologías pues tenemos la cardiopatía isquémica, que es un síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, que pues generalmente es el infarto agudo del miocardio. También tenemos la hipertensión arterial, tenemos las valvulopatías, las cuales van a estar en grado severo, con o sin fracaso del ventrículo izquierdo. Vamos a tener también las agudas o crónicas, como por ejemplo la estenosis aórtica, la estenosis mitral, podemos tener una disfunción de prótesis valvulares y también algunos casos de endocarditis complicadas. También podemos tener lo que serían miocarditis y miocardiopatías. También podemos tener situaciones hiperdinámicas, anemias, entre otras. Ahora, en lo que sería el diagnóstico diferencial, pues en esta parte también deben de excluirse otras causas que provoquen la disnea aguda, como por ejemplo el caso del tromboembolismo pulmonar masivo, el taponamiento cardíaco, el neumotórax espontáneo, las crisis asmáticas, las enfermedades pulmonar obstructiva o algún tipo de edema pulmonar no cardiogénico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta parte pues entraremos a conocer cómo sería la actitud y el manejo en los pacientes que presenten un edema pulmonar. En esta parte se divide en lo que serían las medidas generales y lo que serían las medidas específicas. Dentro de lo que serían las medidas generales, pues tenemos una breve anamnesis, que ya se les mencionó cómo debería de estar hecha, también una exploración física. Podemos solicitar al paciente una posición semisentada para que se sienta más cómodo. También agregar lo que sería una vía venosa periférica, una oxigenoterapia si se necesitara, con una ventilación mecánica al 50% o también una mascarilla de alto flujo. A la vez también seguir la monitorización del EKG y de lo que sería su tensión arterial. Ahora, de lo que son sus medidas específicas, estas nos vamos a guiar con lo que serían los valores de la tensión arterial. Es decir, si tiene el paciente una tensión arterial normal o elevada, las medidas a tomar van a ser nitroglicerina sublingual, 1 o 2 comprimidos, hasta obtener un tipo de acceso intravenoso. A la vez también lo que sería la furosemida de 40 miligramos intravenoso, la morfina intravenosa y la nitroglicerina. Cabe destacar que estos tres fármacos que les mencioné, estos se van a ir dando de acuerdo a la evolución del paciente, es decir, si existe una mejoría o si no existe. Y pues en caso de que no exista mejoría, pues se le aplicaría lo que sería la dopamina y la dobutamina. Ahora, en caso de que el paciente tenga una tensión arterial baja, es decir, menos de 90 milímetros de mercurio, en este caso, pues vamos a tomar la medida de dopamina en perfusión hasta una dosis máxima. En caso de que no haya mejoría, pues se aplicaría dobutamina y a la vez también lo que sería la furosemida de 40 miligramos intravenosa. La furosemida hay que aclarar que esta se aplica solo si el paciente está en una presión de entre 80 a 90. Y también pues tenemos lo que serían los criterios de intubación, que en este caso es cuando el paciente tiene una hipoxemia progresiva, es decir, con una PaO2 menor de 50 milímetros de mercurio,
cuando existe también una acidosis progresiva con una PACO2, la cual es mayor de 50 milímetros de mercurio, y también cuando tiene el paciente un pH menor de 7.2. Ahora, en caso de que exista el tratamiento de una acidosis metabólica, pues solo el paciente se lo maneja con lo que sería el bicarbonato. Siguiente diapositiva, por favor. En esta parte, pues, le he puesto una imagen en la cual esta nos indica lo que sería un diagnóstico diferencial del edema agudo de pulmón. En este caso, pues lo vamos a dividir en lo que sería edema pulmonar cardiogénico y lo que sería un edema pulmonar no cardiogénico. Dentro de lo que sería su valoración clínica, el cardiogénico, pues este va a presentar un estado de bajo gasto, es decir, extremidades frías, va a presentar el galope ventricular, el aumento de presión venosa yugular, que ya les mencioné, y también lo que serían los crepitantes húmedos. En el caso de un edema pulmonar no cardiogénico, este es todo lo contrario, es decir, un estado de gasto alto, es decir, extremidades calientes, no va a presentar galope, no aumento de lo que sería la presión venosa yugular, va a tener crepitantes secos, sibilancia y también algunos datos de enfermedades primarias, tales como la sepsis, la pancreatitis, algunos tóxicos, traumatismo o hasta aspiración. En el caso de los exámenes de laboratorio, pues en lo que es el edema pulmonar cardiogénico, vamos a encontrar una cardiomegalia, una distribución periliar, también una presión capilar pulmonar, la cual va a ser mayor de 18 milímetros de mercurio, y también proteínas líquidas pleural en lo que sería el suero, las cuales va a tener un valor menor de 0.5. En el caso de un edema pulmonar no cardiogénico, pues va a ser lo contrario, es decir, no cardiomegalia, puede tener una distribución periférica y la presión capilar pulmonar esta va a ser menor de 18, mientras que las proteínas líquidas pleural en lo que es el suero, esta van a ser mayor de 0.7. Y por último, pues para terminar en esta parte, pues les voy a hacer que debemos de tener para que un paciente ingrese a lo que sería la unidad de cuidados intensivos. El primero, pues va a ser cuando el paciente tenga la necesidad de intubación o de ventilación mecánica. También cuando el edema agudo de pulmón no tenga una mejoría tras lo que sería su tratamiento inicial, es decir, a los 20 o 30 minutos después de que se le haya dado el tratamiento. Asimismo, también un criterio sería cuando la insuficiencia cardíaca no tiene mejoría también tras su tratamiento inicial. Y por último, pues el criterio sería de cuando la pues, está acompañada de estenosis aórtica o miocardiopatías hipertróficas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, sobre lo que fue el edema pulmonar, eso sería todo. Hoy día teníamos dos temas, pues yo voy a hablarle una parte inicial también de lo que serían las enfermedades de la aorta. Como la primera parte, pues tenemos la introducción, las cuales les daré unas generalidades, como por ejemplo de que la aorta, este es el conducto por el cual la sangre es expulsada del ventrículo izquierdo, pues y va a llegar a todo lo que se conoce como el lecho arterial sistémico. Estructuralmente hablando, en los adultos, pues su diámetro en su origen y en lo que sería la porción ascendente, esta va a ser de aproximadamente unos 3 centímetros. Y en lo que sería su porción descendente en el tórax, esta va a ser de unos 2.5 aproximadamente. Y en lo que sería el abdomen, pues esta va a ser de 1.8 a 2 centímetros. Ahora, si seguimos en lo que sería la estructura, pues mencionamos que la pared de la aorta consiste en una íntima delgada, la cual está compuesta de endotelio, también de tejido conjuntivo subendotelial y también de una lámina elástica interna.
Lo que es su túnica media, pues esta va a ser gruesa, va a ser integrada por músculo liso y también va a presentar lo que es una matriz extracelular. Y por último, lo que sería la túnica externa o también conocida como la adventicia, esta está compuesta principalmente por tejido conjuntivo, los cuales también incluyen los vasos vasorum y los nervios vasculares, que esto básicamente es la vascularización y la inervación propia del vaso sanguíneo. Además, también señalar que además de ser un conducto para dar el paso de la sangre, también la aorta posee ciertas propiedades específicas, como por ejemplo tiene una propiedad viscoelástica. Esta básicamente ayuda o confiere lo que es una función amortiguadora, es decir, la aorta se distiende durante la sístole para que pues la parte del volumen sistólico y lo que sería la energía elástica pues quede almacenada. Y esta aorta mismo pues se va a contraer y va a volver a su forma normal durante lo que es la diástole. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora continúo con lo que serían las anomalías congénitas de la aorta, que esto ya en sí ya es una enfermedad de la aorta. Las anomalías, pues, de esta categoría, pues, por lo general, cuando son congénitas, pues, estas van a abarcar lo que es el callado aórtico y también sus divisiones. Las anomalías que van a presentar síntomas, estas son las que incluyen, por lo general, un doble callado, van a incluir que en el nacimiento de la arteria subclavia derecha, esta esté en sentido distal, también que el callado de la aórtica esté hacia el sentido de la derecha y también cuando existe una arteria subclavia izquierda de una forma inusual. Muchas de las anomalías congénitas que les mencioné, estas también no causan síntomas y solo se van a detectar cuando existe algún tipo de procedimiento o técnicas como por ejemplo un estudio por medio de catéter. En la imagen que le he puesto en la diapositiva, pues este es una enfermedad congénita de la aorta conocida como el divertículo de Commerel, el cual este no es más que un sobrante anatómico, el cual va a estar localizado en lo que es el arco aórtico derecho. Hacer pues el diagnóstico de estas anomalías congénitas de la aorta, estas se van a confirmar por medio de una angiografía por tomografía computarizada o por otros tipos de métodos de estudio. Ahora, para hablar de lo que es el aneurisma de la aorta, este básicamente su término viene de que es una dilatación patológica de un segmento de un vaso sanguíneo. Para su estudio, pues tenemos que saber que un aneurisma es verdadero cuando va a abarcar las tres capas de la pared vascular. Y esta pues la podemos diferenciar con un pseudoaneurisma porque esta de aquí solo va a alterar lo que sería la capa íntima y también la capa media. A la vez también los aneurismas lo podemos clasificar de acuerdo con su aspecto microscópico, es decir, podemos presentar un aneurisma fusiforme, el cual este comprende toda la circunferencia del segmento del vaso y este pues va a producir que haya una dilatación difusa de la arteria. También podemos tener lo que sería un aneurisma saxiforme, que también se menciona que puede tener una forma de saco y esta afecta solo a una parte de la circunferencia del vaso y es producto de una evaginación de la pared vascular. También pues los aneurismas de la aorta lo podemos clasificar en base a su localización, es decir, lo podemos llamar abdominales o también torácicos. Y pues los aneurismas que se encuentran entre ambas zonas, pues esto lo podemos conocer como aneurismas aórticos tóraco-abdominales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, por último, hablarle acerca de lo que es la etiología, lo cual hacer mención que estos van a ser consecuencia de trastornos, los cuales van a ocasionar cierta degradación
o cierta disminución de la producción de los componentes estructurales, tales como la elastina o también del colágeno. Y pues las causas de esto podemos clasificarlo tanto en enfermedades degenerativas, en trastornos hereditarios, propios del vaso, también en una vasculitis, en infecciones y hasta en traumatismo. Como está en el cuadro, pues algunos de los más comunes que tenemos son los degenerativos, en el cual incluye la edad, el tabaquismo, la hipertensión, la aterosclerosis, entre otros. Entre lo que son los genéticos, pues tenemos el síndrome de Marfan, tenemos el síndrome de Turner, tenemos el síndrome de Loeys-Dietz, y también tenemos algunos los cuales son productos de obstrucciones aórticas, como por ejemplo la aterosclerosis o la tromboembolia. También tenemos los infecciosos, los cuales se pueden dar producto de un proceso de sífilis, de la tuberculosis o también de algunos tipos de patologías micóticas. A continuación, pues mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, para continuar con lo que es el tema de aneurisma, nosotros principalmente encontramos lo que es la aneurisma de la aorta torácica. En este punto, nosotros encontramos que la degeneración de la capa media, de una de todas las capas que se mencionó, es la alteración más frecuente en lo que son los aneurismas de la aorta ascendente, mientras que para la parte de la aorta descendente encontramos como principal la aterosclerosis. Ahora, la rapidez con la que se agrandan estos aneurismas son de aproximadamente de 0,1 a 0,2 centímetros al año. Y adicional también, estos se suelen asociar a lo que es el síndrome de Marfan, que también, como ya se había mencionado, este es uno de los síndromes de carácter genético. Ahora, el riesgo de rotura va a depender básicamente del tamaño o de los síntomas, pero puede variar entre un 2 a 3% menor a lo que serían 4 centímetros de diámetro, mientras que un 7% al año sería de aproximadamente 6 centímetros. Ahora, se puede decir que estos no suelen ser tan sintomáticos, de hecho, en la mayoría son asintomáticos, pero puede existir, por ejemplo, compresión o erosión del tejido vecino, es decir, cuando hay compresión cercano a lo que es la aorta, y por esto suele haber síntomas, como puede ser dolor torácico, la disnea, tos, disfagia o incluso ronquera, sea el caso. Ahora, esta dilatación también puede causar insuficiencia aórtica, siempre y cuando esta no tenga un reflujo aórtico, y mientras que cuando hay una compresión de lo que es la vena cava superior, esta puede congestionar todo su trayecto, ya sea la cabeza, el cuello o incluso las extremidades. En tanto a lo que es el diagnóstico, nosotros encontramos como primer estudio la estándar de tórax, es decir, una RX. En esta podemos encontrar lo que es el ensanchamiento de una sombra mediastínica, como podemos observar en la primera imagen. Incluso también podemos ver un leve desplazamiento de lo que es la tráquea. Pero asimismo también podemos encontrar otros estudios, como pueden ser una ecografía, una tomografía computarizada, ya sea con contraste, o incluso una RM. Y en tanto a lo que es el tratamiento de este aneurisma aórtico, pero torácico, encontramos primero medicamentos como son los beta bloqueadores adrenérgicos, también los árados, que bueno, estos reducen lo que es la velocidad del crecimiento de la aorta, y estos también suelen ser bastante usados cuando es un síndrome de Marfan. También ya aparte de medicamentos, encontramos ya quirúrgicamente lo que es un injerto prostético de cuando sería un paciente sintomático. Y también cuando hay un diámetro mayor de 5,5 centímetros, esto tanto a la sustitución de una aorta descendente. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora, no, la anterior. Ahí. Entonces, aquí encontramos lo que es el aneurisma de la aorta abdominal.
Estas básicamente son más frecuentes en hombres y también incide lo que es la edad y un factor que puede ser, que es mejorable, y que es el tabaquismo. En este caso, existe mayor a 4 centímetros cuando es de 1 a 2% de varones de mayores a 50 años. Y se conoce que el 90% de estos suelen ser por enfermedad aterosclerótica y que su localización por lo general suele ser inferior a las arterias renales. Como ejemplo, tenemos la imagen ahí, que bueno, ya la voy a describir más adelante. Ahora, de igual forma que la torácica no suele ser sintomática, pero se puede referir palpitaciones, dolor en el tórax, incluso en la zona lumbar o el escroto. Y en realidad cuando se presencia dolor, esto es un indicativo de que hay una posible rotura y hay que hacer énfasis en diagnosticar rápidamente, por lo que puede ser letal. Ahora, en la exploración física, esta se puede encontrar como una masa palpable que suele ser pulsátil y expansiva, pero no suele ser dolorosa lo que es la palpación, o también se la puede diagnosticar simplemente por un estudio de imagen que sea ocasional. En tanto estos estudios de imagen, nosotros encontramos de igual forma una RX, esta sería de abdomen, y que esta no suele ser muy específica, pero siempre se suele encontrar una RX primero. También encontramos lo que es una ecografía, que esta suele medir dimensiones, y también, bueno, luego encontramos una TC y una RM, pero sobre todo hay que hacer énfasis en que la eco abdominal, es sí o sí mandada cuando hay un historial de tabaquismo en pacientes que sean de entre 65 a 75 años por el riesgo alto de tener uno de estos aneurismas. Ahora, no hay eficacia en medicamentos como tal, por lo cual cuando hay un aneurisma sintomático, se va netamente a lo que es lo quirúrgico, que es una colocación de un injerto, pero sin embargo también encontramos lo que es las estatinas, y esto es solamente para reducir el riesgo de episodios cardiovasculares, netamente porque como ya se mencionó, estas son más por lo que es la aterosclerosis. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya ahora cambiamos de tema y encontramos lo que es la disección aórtica, que básicamente esta se caracteriza porque crea una falsa luz, y esto básicamente es en la capa media de la pared aórtica. En sí esto se debe a que hay un desgarro que por lo general suele ser circunferencial o que también puede ser transversal en lo que es la íntima, y que esto va a exponer teniendo lo que es el flujo sanguíneo que es pulsátil, por lo cual esta va a penetrar en la capa y se va a extender, por lo cual encontraríamos como tal dos luces, una real y una falsa. Ahora, estas disecciones aórticas nosotros las vamos a clasificar. Es por eso que encontramos esta imagen. Tenemos dos tipos de clasificaciones. La primera es la clasificación de Stanford, que se suele decir que es la más fácil debido a que solo son dos tipos, que es la tipo A y la tipo B. La tipo A básicamente es que abarca la aorta ascendente y que no es necesario dependiendo de lo que es el sitio del desgarro. Ahora encontramos la de tipo B, que abarcan netamente lo que es la aorta transversal, descendente y un poco más distal, o pueden ser incluso mixta. Bien, y luego encontramos otro tipo de clasificación, que es la clasificación de DBK, la cual son tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 básicamente suele ser en un tramo de la aorta ascendente o descendente, mientras que la tipo 2 encontramos una ascendente o transversa, pero que no afecte netamente lo que es la descendente. Y ya la tipo 3 básicamente solo es la descendente. En este caso encontramos la tipo 1, que es la primera hacia la izquierda, la tipo 2, que es la que está a los lados, es decir, a la derecha, en el centro, y la de tipo 3 es la que está abajo hacia la izquierda. Ahora, la localización netamente del desgarro, este va a ser más frecuente cuando es ascendente de 1 a 5 centímetros por encima de lo que es el seno de basalva, es decir, prácticamente en el nacimiento de la aorta. Y la descendiente básicamente puede darse debajo de la subclave izquierda, eh,
en el arco aórtico transverso y también distalmente en lo que es la parte tóraco-abdominal. Entre los factores de riesgo, nosotros encontramos básicamente tres. El primero es la edad, que básicamente suele ser entre la quinta y la séptima década de vida, y el sexo también es bastante predominante, ya que hay una proporción de 3 a 1 en lo que es el sexo masculino, y sobre todo encontramos la hipertensión, ya que el 80% de los casos de estas disecciones aórticas tienen una historia de HTA. Pero luego también encontramos otros factores de riesgo, como son los trastornos hereditarios, como ya se mencionó, uno de ellos es el síndrome de Marfan. También encontramos traumatismos y se suele dar en mujeres, pero cuando son embarazadas y estas están presentes en el tercer trimestre. Ahora, en tanto a los síntomas de la presentación clínica, nosotros encontramos un dolor severo que es súbito y tiene un carácter que es desgarrante. Puede ser pulsátil sobre todo, y que suele migrar, es decir, suele irradiarse, pero este más sigue a lo que es la disección. En este caso podremos encontrar en la parte anterior del tórax, en el cuello o en la mandíbula, pero si es una parte proximal. Mientras que si es distal, básicamente solo es en la parte interescapular o netamente en lo que es el abdomen. Y así también encontramos otros síntomas que no son muy comunes, por ejemplo, lo que es un fallo cardíaco, como es una parada cardíaca o una muerte súbita, de igual forma lo que es síntomas neurológicos, entre otros. Siguiente diapositiva. Bien, en este punto también encontramos lo que es la exploración física, que sobre todo es el déficit de pulsos en las extremidades, eh, también lo que es una insuficiencia aórtica en la que nosotros podemos encontrar un soplo que se describe como si fuera un soplo musical. También podremos encontrar paraplesia, hemotórax, hemoptisis y hematemesis. Pero, sin embargo, nosotros debemos también realizar un diagnóstico diferencial, ya sea con un aneurisma, con un isquemia o un infarto de miocardio, una insuficiencia aórtica, pero con el carácter de que no haya disección, así como una pericarditis aguda o sobre todo un tumor mediastínico, que por eso es de relevancia lo que es los estudios de imágenes. Entonces, ahora, en los estudios de imagen o los métodos diagnósticos, primero tenemos la clínica, en la que debemos hacer énfasis en tres factores importantes, como es una historia de HTA, un comienzo de dolor como ya se describió, que sea súbito, que tenga irradiación. Y también esto también debemos tomarlo en conjunto con un EKG normal, ausencias de pulsos periféricos y también un ensanchamiento de lo que sea el mediastino. Y ya luego en lo que es los métodos de imagen, encontramos una RX que es como todo lo que he mencionado hasta ahora, no es tan exacto, pero es esencial contar con una. Entonces, en esta RX nosotros podremos encontrar un borramiento o ensanchamiento de lo que es el botón aórtico, una desviación de la tráquea también, y un ensanchamiento propiamente de la aorta. En tanto a la ecocardiografía, esta más se basa en lo que es el colgajo, pero asimismo también podemos dimensionar. Una TC obviamente es un poco más específica y netamente se debe usar con contraste. Y también de igual forma nosotros encontramos lo que es una RM. Y en este caso nosotros encontramos una reconstrucción 3D en una tomografía donde ahí está marcado con unas flechitas, no sé si me ayudas, que se ven unas pequeñas líneas y que básicamente ahí es donde se ha dado el desgarro. Y propiamente esto sería lo que es una disección aórtica. Y que va más de un tipo 3, de hecho. ¿Ya? Y en tanto al tratamiento, nosotros encontramos un paciente con mucho dolor, casi en el 100% de los casos. Entonces, la primera línea en sí sería tratar este dolor con analgésicos. También, como es importante, la hipertensión arterial debe estar controlada, por lo cual se pueden usar beta bloqueantes, antagonistas de calcio, o también vasodilatadores que sean de acción rápida. Pero también encontramos otra terapéutica
que es la inserción percutánea a través de una arteria femoral en el que se coloca un stent. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, antes de pasar a lo que es la arteritis de Takayasu, nosotros encontramos una clasificación en sí, que es lo nombrado aortitis, que básicamente hace referencia a lo que es la enfermedad inflamatoria propiamente de la aorta, y que puede ser debido a un sinnúmero de enfermedades, y estas pueden causar dilataciones aneurismáticas o también insuficiencia aórtica, con lo que también llevaría a una oclusión de la aorta y en síndromes agudos. Ahora sí, en lo que es la arteritis de Takayasu, esta suele ser más afectante a lo que es la aorta ascendente y el callado propiamente. Entonces, esta va a producir una obstrucción de la aorta y consigo las principales arterias. Entonces, con esto, a lo que obstruye las principales arterias de esta aorta como tal, el tronco cefálico, la subclavia izquierda, esta va a producir que no haya un pulso periférico, por lo cual a esta enfermedad también se la denomina como enfermedad sin pulso. En tanto a la prevalencia, nosotros encontramos que esta es más en mujeres, pero sobre todo que tenga una ascendencia asiática, y se habla también de ascendencia mexicana o india. Ahora, en el cuadro histopatológico nosotros encontramos que existe una panarteritis que es caracterizado tanto por células mononucleares como a su vez de células gigantes, y lo cual va a provocar lo que es una hiperplasia de la íntima y un ensanchamiento de la media en conjunto con la adventicia. Entonces nosotros vamos a dividir esta arteritis de Takayasu en dos fases, una aguda y una crónica. En la fase aguda, vamos a encontrar síntomas eh, relativamente leves, como es la fiebre, el malestar general, pero en ocasiones encontramos también pérdida de peso y el vértigo. Mientras que en fases crónicas básicamente ya son más manifestadas por una oclusión, como encontramos una claudicación de las extremidades superiores, también encontramos la ausencia de pulsos, isquemia cerebral, incluso puede haber lo que son síncopes. Y en tanto al diagnóstico, nosotros podemos realizar una RX, como todo, una angiografía, ecocardiografía, una resonancia magnética y una TC. Y en el tratamiento nosotros encontramos lo que son los glucocorticoides, inmunodepresores, que estos son más hacia la parte de la fase aguda. Y cuando nosotros ya encontramos pacientes que son de fase crónica, ya esos tratamientos, esas medicaciones deben dejarse a un lado para netamente ir a lo que es una intervención quirúrgica con técnicas que ya sean endovasculares. En este caso, obviamente, si se muestra una estenosis que ya sea crítica. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y ahora encontramos lo que es la corticación de la aorta, que básicamente es un estrechamiento de la aorta, que esto ya es un proceso congénito, por lo cual al estrecharse va a dificultar que haya un paso de sangre. Y es más común en pacientes con ciertos trastornos genéticos, como el síndrome de Turner, que también se mencionó. Esta es una afección cardíaca que es muy común al momento de nacer y se diagnostica hasta antes de los 40 años. Y los síntomas van a depender más de la cantidad que puede fluir. Y con esto encontramos casos leves que no suelen ser sintomáticos, es decir, son asintomáticos. Sin embargo, en otros casos encontramos síntomas como dolor torácico, las manos y pies se vuelven frías, se pueden poner pálidos, hay vértigo, hay síncope y también suele haber disnea. Y en tanto a un examen físico, como tal, podemos encontrar un pulso débil o hasta no encontrarlo. También encontramos que se debe tomar la presión tanto en extremidades superiores como en extremidades inferiores. Y en este caso, en las extremidades inferiores suele estar mucho más débil que en las extremidades superiores. De igual forma, encontramos soplos y en la parte del diagnóstico, con una RX o una ecocardiografía puede ser suficiente, pero más llegar a lo que es una TC o una RM, como vemos el caso aquí, una reconstrucción también en 3D, donde se ve básicamente el proceso. Estas van más
cuando ya se merece una intervención quirúrgica. Entonces, básicamente el tratamiento va a ser quirúrgico, donde se pueden dar algunos procesos. El primero es una anastomosis de extremo a extremo, o también utilizar un injerto de cualquiera que sea el destino, ¿no? Y también se suele actualmente decir que ya se puede realizar lo que es una angioplastía con balón con el fin de ese estrechamiento ampliarlo y que haya un suficiente flujo sanguíneo. Y eso sería todo por la exposición. Hemos terminado hoy día, ¿no? No hay nada más, ¿no? No, doctor, usted dijo que solamente eran esos dos temas. Ok, listo. Ya, Vanessa, entonces estamos viéndonos. Por favor, esta vez, los que no me pusieron video pasan. Las próximas clases no tengo video comprobatorio, me falta. ¿Está claro, Vanessa? Listo. Ya, ya. Buenas noches. Chao, chao, chicos. Chao, doctor.